Jerusalén ardía, las murallas habían caído, el templo estaba en cenizas, y por las calles el silencio era más doloroso que el llanto. En medio de aquel escenario de destrucción, un hombre caminaba solo, como quien lleva el peso de una nación sobre sus hombros. No había más canciones ni sacrificios, solo escombros, hambre y el sonido apagado de quienes aún tenían fuerzas para lamentarse. Este hombre, el profeta Jeremías, escribió algo que por siglos quedó como un eco distante en el corazón de las Escrituras, un texto denso, triste, pero que esconde una de las declaraciones más poderosas de la Biblia. En el apogeo del lamento surge un grito, no de desesperación, sino de esperanza, algo que no parece pertenecer a aquel ambiente de ruina. ¿Qué habría descubierto Jeremías entre los escombros? ¿Y por qué este descubrimiento fue olvidado por tantos? Y mientras tantas voces se silencian ante el sufrimiento, por aquí seguimos hurgando entre líneas de la Biblia en busca de estas perlas escondidas, como este grito de esperanza sepultado entre los versos de Lamentaciones. Si este tipo de descubrimiento tiene sentido para ti, ya inscríbete en el canal y mantente cerca. Hay muchas cosas aún por ser desenterradas. La ciudad de Jerusalén no era solo una ubicación geográfica en el corazón de Israel. Era el símbolo de la presencia divina, el centro de la adoración, el lugar donde el pueblo encontraba sentido espiritual e identidad nacional. Ver sus muros derribados, el templo destruido y sus calles cubiertas por cadáveres era más que una tragedia. Era como si el propio cielo hubiera silenciado. Lamentaciones, capítulo 3, nace de este escenario de devastación. Más que un poema de tristeza, es el testimonio de un alma que se niega a callar ante el horror. El dolor aquí es demasiado profundo para ser escondido, se transforma en lenguaje. El sufrimiento adquiere palabras, el luto encuentra voz. Las palabras escritas por Jeremías no están organizadas solo por emoción, sino que siguen una estructura poética densa, casi matemática. El capítulo entero está organizado en acróstico hebreo, un poema estructurado por las letras del alfabeto. Esto revela algo sorprendente. Incluso en medio del caos, existe orden. Incluso en la noche más oscura del alma, hay un Dios que permite que se registre el dolor con dignidad. Cada línea del capítulo 3 representa el esfuerzo de un hombre intentando mantener la cordura mientras observa a su nación ser aplastada. No es solo un relato de sufrimiento, sino el retrato de un pueblo que busca sentido cuando todo ha perdido sentido. Jeremías no escribe como alguien distante del dolor, sino como quien lo carga en sus hombros. Él no está observando la calamidad desde lejos, está dentro de ella. Vive el colapso de su fe institucional, la caída del sistema religioso, y aún así encuentra palabras para expresar lo indecible. Lamentaciones, capítulo 3. No es solo un texto sobre ruinas, es un intento humano y profundamente espiritual de relacionarse con Dios cuando Dios parece haber desaparecido. Cuando el templo, el símbolo máximo de la presencia divina, fue destruido, solo quedó la voz ahogada del profeta. Lo que hace que este capítulo sea aún más impresionante es que no censura la angustia. No hay intentos de suavizar el dolor. Jeremías habla de huesos rotos, de oscuridad sin fin, de un peso insoportable. Las imágenes son fuertes, casi brutales, pero es precisamente en este realismo donde nace la posibilidad de consuelo. Cuando el dolor es nombrado, comienza a perder el poder de paralizar. El lamento se convierte, paradójicamente, en el primer paso hacia la esperanza. Y esto nos enseña algo esencial. Dios no exige que sonriamos en medio del sufrimiento, sino que acoge incluso los gritos. Este telón de fondo, sombrío, brutal, humano,
es lo que le da profundidad al secreto oculto en este capítulo. Antes de cualquier revelación de misericordia o rescate, es necesario sumergirse en la densidad del dolor. Solo así es posible comprender el impacto de lo que será revelado más adelante. El lamento no es un obstáculo para la fe, sino parte del camino de la fe. Y quizás, en los días actuales, esta sea una de las verdades más olvidadas. El profeta no era extraño a la rejección. Desde los primeros años de su ministerio, Jeremías enfrentó burla, persecución y aislamiento, pero nada lo preparó para ver la ciudad santa en ruinas. En medio de los escombros de Jerusalén, camina como un sobreviviente de una explosión silenciosa, la explosión de la fe. El silencio de Dios en este escenario parece ensordecedor. No hay oráculos, visiones o promesas, solo un eco distante de gloria pasada, y es ahí donde Lamentaciones capítulo 3 adquiere una profundidad única. No nace de un momento de lucidez teológica, sino de un alma que sangra mientras busca respuestas. Jeremías describe su estado como alguien que fue hecho blanco de flechas, envuelto en oscuridad y aprisionado en cadenas. Son imágenes que impactan por su intensidad. No enmascara su desesperación. Acusa a Dios, clama, se agita. Pero incluso en medio de este aparente descontrol emocional, hay una confesión sincera. Dios sigue siendo el foco. No es el enemigo quien domina su mente, sino el propio Creador. Esta fijación revela que incluso cuando la fe parece haberse vaciado, el vínculo entre la criatura y el Creador permanece activo. Jeremías no ignora a Dios, lo confronta. Esta actitud es radicalmente diferente de la negación. En lugar de dar la espalda o buscar explicaciones fáciles, el profeta se sumerge en el dolor con los ojos abiertos. Se niega a ofrecer una teología superficial para justificar la tragedia. No dice que todo estará bien, no promete restauración inmediata, solo registra. Lo que encontramos aquí no es un sermón, sino un grito. Y es precisamente en este grito donde se esconde el secreto de la fe madura. Una fe que no depende de respuestas rápidas, sino que sostiene el alma incluso cuando no hay respuestas. El colapso de Jerusalén representa más que la caída de una ciudad. Simboliza el momento en que todo lo que parecía inquebrantable fue destruido. El templo, los rituales, los líderes religiosos, las alianzas políticas, todo se derrumbó. Y en el centro de este derrumbe hay un profeta solo, con un corazón aplastado y un Dios en silencio. Es este escenario el que da peso a las palabras de Lamentaciones capítulo 3. Es este el contexto que permite comprender la profundidad de cada frase. Y es en este suelo árido donde comienza una nueva esperanza, aunque imperceptible. El silencio de Dios no fue la ausencia de Dios, fue un silencio pedagógico, doloroso, pero lleno de propósito. Jeremías no lo comprende de inmediato, solo siente. Pero es en este sentir donde se construye el suelo, donde germinará lo inesperado. Una esperanza que no nace de la explicación, sino de la experiencia. Una esperanza que no se impone, sino que susurra entre las cenizas. Hay momentos en que la oscuridad no es solo externa, sino también interna. Jeremías describe su alma como alguien que ha sido llevado a las tinieblas y no a la luz. No se trata de una metáfora exagerada, sino de una realidad emocional y espiritual profunda. Él está sumido en un estado de desesperanza. Las tinieblas aquí no son simbólicas, se han convertido en la nueva normalidad. El profeta afirma que su alma está encerrada, como en una prisión. No ve salida, no hay expectativa de cambio, no hay horizonte. Ese tipo de dolor es difícil de explicar para quien nunca ha pasado por él. Es el tipo de sufrimiento que consume por dentro, que roba el sabor de la vida, que transforma cada día en una batalla. Jeremías habla como quien ya ha desistido de esperar.
Él dice que su fuerza se ha acabado y junto con ella su esperanza. Esta honestidad brutal rompe los moldes de la religiosidad superficial. No hay fingimiento, no hay frases efectistas, solo la verdad cruda, un corazón aplastado por el dolor, un espíritu cansado de luchar. Lo que impresiona en este relato es que, incluso en este estado, Jeremías sigue escribiendo. El dolor no lo paraliza completamente, aún puede articular su aflicción. Y es en este acto, aunque frágil, que comienza la resistencia. El simple hecho de seguir hablando, de seguir registrando, ya es una forma de resistencia contra el colapso. Esto nos enseña que, incluso cuando todo parece perdido, el simple acto de no callarse ya es una señal de vida. Y esta vida, aunque mínima, puede ser el comienzo de una reconstrucción. Dentro de las tinieblas, Jeremías identifica no solo el sufrimiento, sino también la ausencia de oración respondida. Él afirma que clama, pero Dios no escucha, que ora, pero su oración está trancada, como detrás de un muro. Este detalle es crucial. Muchas veces, lo que más desespera no es el sufrimiento en sí, sino la sensación de que el cielo está cerrado, de que Dios está ausente. Y aún así, el profeta sigue orando. Este paradojo, orar incluso cuando se cree que Dios no está escuchando, es una de las expresiones más puras de la fe. Este fragmento del capítulo 3 es como un valle profundo, donde ninguna luz penetra. Pero es necesario atravesarlo. Jeremías no acorta el proceso, no adelanta la esperanza, deja que el dolor hable, que grite, que ocupe espacio, y tal vez, precisamente por eso, sus palabras aún resuenen tantos siglos después, porque tuvo el valor de decir lo que muchos sienten, pero pocos verbalizan. Existen momentos en la jornada de la fe en que el silencio de Dios no solo hiere, sino que confunde. Jeremías, con un alma hecha trizas, describe la sensación de ser rechazado por aquel a quien siempre sirvió. Él se ve como alguien enredado por un Dios que se ha convertido en enemigo. La imagen que usa en Lamentaciones capítulo 3 es impactante. Dios habría sido como un oso o un león acechante, listo para desgarrarlo. Este lenguaje nos saca de la comodidad de la teología fácil y nos lanza al corazón de una relación real, donde el dolor y el amor se entrelazan en una tensión casi insoportable. Esta percepción de abandono espiritual no es inédita en las Escrituras. David, en varios salmos, también clama por un Dios que parece escondido. Job cuestiona el motivo de haber nacido. Hasta Jesús, en el apogeo de su dolor, repite las palabras del Salmo 22, versículo 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jeremías se inserta en esta misma línea de almas que no disimulan su angustia. Esto muestra que la fe no es incompatible con el cuestionamiento. Por el contrario, es en el cuestionamiento sincero donde muchas veces la fe se purifica. Al sentirse como blanco de la ira divina, el profeta revela la profundidad de su vínculo con Dios. Él no es indiferente, no se ha desconectado. Su dolor, paradójicamente, es prueba de su conexión. La ausencia sentida solo es dolorosa porque un día hubo presencia. Esto nos enseña que incluso los sentimientos más oscuros pueden ser un testimonio de que Dios ya habitó ese corazón. El amor no correspondido duele porque en algún momento fue recíproco. La crisis de Jeremías no es de ateísmo, sino de nostalgia por un Dios que parecía haber partido. Lo más poderoso en este fragmento no es solo la queja, sino el hecho de que está dirigida al propio Dios. Jeremías no habla de Dios para otros, él habla directamente con Dios, aunque en tono de acusación. Esta honestidad brutal tiene un valor inmenso. Dios no rechaza a quien se acerca con sinceridad, incluso cuando las palabras están llenas de dolor y confusión.
El profeta no está tratando de agradar, está tratando de sobrevivir espiritualmente y su única ancla es el Dios que, por ahora, parece haberlo olvidado. Este retrato doloroso de la distancia divina prepara el terreno para la vuelta que se aproxima. En lugar de alejarse de Dios, Jeremías, incluso sumido en la oscuridad, mantiene la mirada hacia el cielo. La fe verdadera, aquella que permanece incluso cuando todo falla, nace aquí. Y este tipo de fe no nace en púlpitos o palacios, sino en el valle, en la ruina, en la ausencia. La ausencia sentida es el preludio del reencuentro. Jeremías no solo lleva heridas visibles, él lleva cicatrices internas, aquellas que nadie ve, pero que gritan por dentro. Cuando afirma que su alma está lejos de la paz y que olvidó lo que es la felicidad, está revelando el nivel de trauma psicológico y espiritual que enfrentó. Su cuerpo puede haber sobrevivido a la destrucción de Jerusalén, pero su mente está profundamente marcada. Habla como alguien que ya no se reconoce a sí mismo, como quien ha sido vaciado de todo lo que un día conoció como seguridad. Aún así, hay algo que lo mantiene en pie. Sigue escribiendo. Al registrar su dolor, Jeremías no solo deja un legado para el futuro, sino que también encuentra alivio momentáneo. Transforma sufrimiento en oración, trauma en palabra escrita. La memoria de la aflicción se convierte en el hilo que aún lo conecta a la posibilidad de redención. Cuando dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 19, «Recuerda mi aflicción y mi llanto», no está solo pidiendo recuerdo divino, sino confesando que la propia memoria del dolor ya es una forma de sobrevivencia. Esta postura es lo opuesto de la negación. Jeremías no huye del dolor, lo enfrenta, lo nombra, lo presenta ante Dios. Y es en ese movimiento que algo comienza a cambiar. No encuentra consuelo en promesas externas, sino en el proceso de verbalizar el sufrimiento. Esto nos muestra un principio poderoso. El lamento puede ser una forma de cura. Cuando el alma ya no puede cantar, puede llorar, y eso también es oración. El llanto, cuando se dirige a Dios, se convierte en puente para la restauración interior. It's football season, and you can now get almost anything you need for game day delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a running back delivered, but you can get baby back ribs delivered. A strong defense? No. A strong deodorant? Yes. A six-pack of abs? Nope. Six-pack of beer? Yes. Get almost anything for game day delivered with Uber Eats, official on-demand food delivery partner of the NFL. Order now. Alcohol 21 plus and in select cities. Product availability varies by region. See app for details. El secreto perdido de Lamentaciones, capítulo 3, comienza a surgir aquí, aunque de forma tímida. Jeremías no se ha rendido a la desesperanza absoluta. Sus palabras revelan que, incluso sin ver salida, todavía se niega a desistir. Esta persistencia espiritual es la semilla de la renovación. Cuando todo lo demás ha sido arrancado, el templo, los líderes, la ciudad, solo quedó la voz temblorosa de un hombre ante Dios, y eso fue suficiente. La fidelidad, incluso herida, sigue siendo fidelidad. Estas cicatrices invisibles que Jeremías lleva se convierten para nosotros en un testimonio poderoso. No son marcas de fracaso, sino de resistencia. Hablan de un hombre que no se dejó enterrar con los escombros, que continuó buscando, incluso cuando nada parecía tener sentido. Nos recuerdan que la fe verdadera no siempre brilla, a veces simplemente resiste, y eso, por sí mismo, ya es un milagro. Después de tantos versos sumergidos en el dolor más profundo, algo cambia. La atmósfera del capítulo 3 comienza a transformarse lentamente. Aún con los ojos nublados por las lágrimas, Jeremías susurra una frase que resuena como un hilo de luz cortando la oscuridad. Quiero traer a la memoria lo que me puede dar esperanza. Estas palabras
encontradas en Lamentaciones capítulo 3, versículo 21, no son una negación del dolor anterior. Al contrario, se pronuncian exactamente en medio del dolor, cuando aún no hay garantías de mejora. Este tipo de esperanza no nace de una realidad transformada, sino de la decisión consciente de recordar quién es Dios. Es aquí donde el texto revela uno de sus mayores secretos. El recuerdo no es solo un acto emocional, sino una decisión espiritual. Jeremías no espera sentir esperanza para luego actuar. Decide primero recordar la misericordia del Señor. Declara que las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos. Esta frase, simple y profunda, es un grito silencioso de fe en medio de la ruina. Jeremías no dice esto porque todo esté bien, sino porque, a pesar de todo, Dios todavía es, y eso es suficiente para mantener el alma respirando. Este giro revela algo esencial sobre el carácter de Dios. Incluso cuando todo a su alrededor se derrumbaba, la misericordia del Señor permanecía intacta. No era una misericordia sensacionalista, llena de milagros visibles. Era una misericordia silenciosa, sutil, que sostenía al profeta en lo invisible. La palabra hebrea para misericordia aquí lleva la idea de fidelidad, amor leal, cuidado constante. Es decir, no se trata de un alivio momentáneo, sino de una presencia que permanece incluso cuando no es percibida. Lo que Jeremías hace es un ejercicio espiritual. Elige mirar hacia atrás y ver no solo el dolor, sino las huellas de Dios a lo largo del camino. Esto es revolucionario, porque la mayoría de las personas, al mirar hacia atrás en medio del dolor, solo ve pérdidas. Jeremías, incluso roto, elige ver misericordia. Esta elección transforma completamente la narrativa. El lamento no termina, pero ahora convive con la esperanza. Y cuando el lamento y la esperanza caminan juntos, nace una fe inquebrantable. Este hilo de luz que comienza a brillar entre los escombros no es un destello ilusorio. Es el comienzo de la revelación que transformará el tono del resto del capítulo. El secreto perdido de Lamentaciones está siendo lentamente revelado. Y comienza por esta decisión íntima, casi susurrada, de recordar que por encima del dolor hay un Dios que no cambia, un Dios que sigue fiel, incluso cuando todo lo demás falla. Jeremías, hasta entonces dominado por el peso de la angustia, nos sorprende al dar voz a un sentimiento casi enterrado, la esperanza. Es como si en medio del lodo y de los escombros, él encontrara un fragmento intacto del alma, algo que aún se recordaba de confiar. Esta vuelta no es brusca, ni teatral, nace en el íntimo, casi como un susurro tímido, y se fortalece en palabras que ya no están moldeadas por el desespero, sino por la convicción. Él dice: las misericordias del Señor son la causa de que no seamos consumidos, se renuevan cada mañana. Uno de los pasajes más conocidos de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22 al 23. Este momento es crucial. Jeremías no está relatando un cambio en las circunstancias externas. Jerusalén sigue en ruinas. El templo permanece destruido, el pueblo aún vive el exilio. Pero algo dentro del profeta se reorienta. La esperanza, entonces, no se apoya en la evidencia, sino en la fidelidad de Dios. Este tipo de esperanza es más profundo que el optimismo. El optimismo espera que las cosas mejoren. La esperanza cree que, incluso si todo empeora, Dios sigue siendo Dios. Y eso es suficiente. La fuerza de este giro espiritual radica precisamente en el hecho de que ocurre sin señales externas de cambio. Jeremías no escucha la voz de Dios, no recibe una visión celestial, no atestigua un milagro. Todo lo que tiene es memoria. Recuerda el carácter de Dios, lo que escuchó, lo que vio en tiempos pasados. Y esta memoria se convierte en el suelo fértil donde florece la esperanza.
En un mundo donde se valora el inmediatismo, esta enseñanza es revolucionaria. A veces, el rescate del alma comienza simplemente por recordar quién es Dios. Más que palabras poéticas, esta esperanza es un acto de resistencia espiritual. Al declarar que la fidelidad de Dios es grande, Jeremías se posiciona contra el caos que lo rodea. Decide creer, incluso sin ver. Esta actitud resuena en otras historias de fe en las Escrituras. Abraham creyó contra la esperanza. Job declaró que, incluso si Dios lo mataba, en él esperaría. Y aquí, Jeremías entra en esta galería de gigantes espirituales, no porque fue fuerte, sino porque se aferró a un Dios que es. Este giro, aunque sutil, lo cambia todo. No borra el sufrimiento, pero cambia la forma de enfrentarlo. Jeremías comienza a mirar la vida con otra lente. Aún llora, aún lamenta, pero ahora sabe que su dolor no es el final de la historia. Hay algo, o mejor, alguien, que está más allá de la tragedia, y es a ese alguien a quien decide entregar la última palabra. La afirmación de que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana no es solo un consuelo poético, es una revelación espiritual profunda. Jeremías nos está diciendo que el cuidado de Dios no es estático, ni está atado al pasado. Es algo que se reinventa, se representa, se actualiza. Cada nuevo amanecer, Dios nos da algo nuevo, incluso si el escenario externo permanece igual. Esta idea aparece en Lamentaciones, capítulo 3, versículo 23, pero su impacto se extiende a toda la vida espiritual. Es fascinante notar que Jeremías habla sobre misericordias en plural. No dice que la misericordia se renueva, sino que ellas, en plural, se renuevan. Esto revela una abundancia, una multiplicidad de expresiones del cuidado divino. No se trata de una dosis única de compasión, sino de un flujo constante, variado, adaptado a las necesidades del día. Cada mañana, Dios ofrece no solo supervivencia, sino sustento emocional, sabiduría, consuelo y fuerza. Todo esto incluido en las misericordias que renacen con el sol. Esta revelación lleva un secreto práctico para el alma cansada. Dios trabaja con el ritmo de la vida. No promete resolver todo de una vez, sino ofrece gracia para el día de hoy. Es como el maná en el desierto. No podía ser guardado para mañana, pues se echaba a perder. La provisión era diaria, fresca, continua. Jeremías entiende esto. Reconoce que el mismo Dios que permitió el exilio es el mismo que continúa a visitar a su pueblo con compasión todas las mañanas. Esto transforma el lamento en expectativa. La renovación diaria de las misericordias apunta a un Dios que nos ve, que le importa el detalle, que está atento a las particularidades de nuestro día. Muchas veces buscamos grandes liberaciones, mientras ignoramos las pequeñas pruebas diarias de que Dios está presente. Un corazón que aún late, un respiro profundo al amanecer, un destello de paz en medio del caos. Todo esto son manifestaciones de la fidelidad de Dios. Y Jeremías nos invita a entrenar nuestros ojos para reconocerlas. Esta percepción no nace del confort, sino de la disciplina espiritual de ver a Dios en la repetición de la vida. El profeta aún está en medio de los escombros, pero comienza a ver belleza donde antes solo había cenizas. Esto es fruto de una mente que ha sido reeducada por la fe. Cuando conseguimos ver las misericordias renovadas, incluso en los días más difíciles, es señal de que ya no estamos más siendo dominados por el dolor. Estamos siendo guiados por la esperanza que se alimenta del amor fiel de un Dios que nunca cambia. I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up
Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car shouldn't feel like a second job. It should feel easy. With Carvana, it is. Just visit Carvana.com, enter your license plate or VIN, answer a few quick questions, and get an offer in minutes. Like what you see? We'll pick it up right from your door and hand you your check. No haggling, no hassle, no problem. Car selling made easy on Carvana. Pickup fees may apply. Jeremías, al percibir la presencia continua de las misericordias de Dios, toma una decisión inesperada: esperar en silencio. Esta elección, lejos de ser pasividad, es una forma activa y valiente de resistir a la ansiedad, al desespero y a la prisa. Él escribe: «Bueno es el Señor para los que esperan en Él, para el alma que lo busca. Bueno es tener esperanza y aguardar en silencio la salvación del Señor», como se lee en Lamentaciones capítulo 3, versículos 25 y 26. Aquí, el silencio no es ausencia de palabras, sino un espacio sagrado de confianza. Esperar en silencio exige más fuerza que hablar. En una cultura marcada por la inmediatez, por el grito, por la opinión constante, callarse es un acto de fe. Jeremías no se calla porque se ha rendido, sino porque confía. Él cree que Dios está actuando, aunque de forma invisible. Este silencio es lo opuesto al vacío. Está lleno de expectativa, cargado de reverencia. Es el mismo silencio que encontramos en los Salmos, cuando el salmista dice: «En silencio, oh mi alma, espera solamente en Dios». Este tipo de espera es profundamente espiritual. No es inerte ni apática. Es una espera que busca, que observa, que confía. El alma que aprende a esperar en silencio está siendo moldeada para escuchar la voz de Dios con más claridad. En medio del ruido de las tragedias, Dios no siempre habla alto. A veces, Él susurra. Y solo escucha quien ha aprendido a aquietar su propio espíritu. Jeremías aprendió esto no en los días de paz, sino en los días de devastación. Y esto cambia completamente nuestra perspectiva sobre el sufrimiento. La espera silenciosa también es una forma de humildad. Ella reconoce que no tenemos control, que no somos dioses, que no entendemos todo. Y esta confesión nos posiciona correctamente ante el Altísimo. Jeremías, al callarse, se está rindiendo a la soberanía divina. No es rendición derrotada, sino rendición confiada. Él entiende que la salvación no será fruto de su esfuerzo, sino de la intervención graciosa del Señor. Y esto lo lleva a descansar, incluso en medio de los escombros. Este pasaje de Lamentaciones nos enseña que muchas veces el camino más sabio ante la calamidad es no luchar contra el tiempo, ni intentar apresurar a Dios. Hay un ritmo en la redención, hay un compás en la acción divina, y quien aprende a esperar en silencio, aprende también a reconocer el tiempo de la visita de Dios. El silencio, cuando está lleno de fe, se convierte en el terreno fértil donde germina el milagro. Cuando Jeremías afirma que el Señor es bueno para los que en Él esperan, no está hablando de una bondad percibida en el confort, sino de una bondad que resiste a la destrucción. La ciudad está en ruinas, el pueblo desolado, y aún así el profeta se aferra a esta certeza: Dios es bueno. Esta afirmación, presente en Lamentaciones capítulo 3, versículo 25, desafía no solo el momento histórico, sino también nuestra comprensión natural de la bondad. ¿Cómo declarar la bondad de Dios en un escenario donde todo a su alrededor clama lo contrario? Esta tensión entre lo que los ojos ven y lo que el corazón decide creer es el núcleo de la fe madura. La bondad de Dios para Jeremías no se mide por las circunstancias, sino por quién es Dios en su esencia.
El profeta aprendió que la fidelidad del Señor no depende de las estaciones. Incluso en la estación de la pérdida, del dolor, de la injusticia y de la soledad, Dios sigue siendo bueno. Y esta bondad no es frágil ni volátil, es firme, resistente, silenciosa y muchas veces invisible hasta que sea recordada. Confiar en esta bondad cuando todo se desmorona es un acto casi revolucionario. Es declarar que existe un estándar más alto de realidad que lo que los sentidos captan. Jeremías no ignora el sufrimiento. Simplemente elige no permitir que el sufrimiento sea la única voz que interprete su realidad. Decide escuchar, en medio de los escombros, la memoria de un Dios que actúa con justicia, incluso cuando el juicio parece contradecir el amor. Él ve en el dolor no el fin de la bondad divina, sino el camino misterioso por el cual esa bondad aún puede operar. Este tipo de fe es raro. No nace de la prosperidad, sino de la lucha. Jeremías, como Job, empieza a confiar en un Dios que no entiende completamente. Es la confianza en el carácter, no en las circunstancias. El profeta comienza a enseñar a su corazón lo que él ya sabía en teoría, que la bondad de Dios no necesita de evidencias para ser verdadera. Esta confianza permite que el alma respire, incluso en medio del aire rarificado de la crisis. La bondad de Dios, cuando es puesta a prueba, revela su fuerza. No es una bondad frágil que solo funciona en tiempos de paz. Es una bondad que soporta ser cuestionada, investigada, herida y aún así permanecer intacta. Jeremías no solo proclama esta verdad, él la vive. Y su experiencia se convierte en una invitación para todos los que, incluso sin entender todo, se niegan a dejar de confiar. Jeremías, al continuar su reflexión, revela una comprensión sorprendente del sufrimiento. Puede ser instrumento de disciplina divina. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 27, afirma que bueno es para el hombre soportar el yugo en su juventud. Esta afirmación puede sonar desconcertante para muchos. ¿Cómo puede el yugo, símbolo de peso y restricción, ser algo bueno? Pero Jeremías nos está señalando un principio profundo. El sufrimiento, cuando se vive con fe, puede moldear, purificar y preparar el alma de manera única. El dolor nunca es agradable, pero en las manos de Dios no es inútil. Jeremías entiende que el peso del dolor, cuando se soporta bajo la orientación divina, genera frutos que no se pueden producir de otra forma. Es como el fuego que purifica el oro o el cincel que esculpe la piedra. El sufrimiento no es un fin en sí mismo, sino un proceso. Dios no es sádico, Él es un padre. Y como padre disciplina no para destruir, sino para fortalecer. Esta es la misma idea presente en Hebreos capítulo 12, de los versículos 5 a 11, donde la disciplina del Señor se describe como expresión de su amor. La generación de Jeremías se había alejado de los caminos del Señor. Su dolor no era solo resultado de decisiones ajenas, sino también consecuencia colectiva de una rebelión espiritual. Al aceptar el yugo, el profeta demuestra humildad. No se coloca como víctima pasiva, sino como alguien dispuesto a aprender del sufrimiento. Esta postura es rara, especialmente en tiempos donde la tendencia es siempre buscar culpables externos. Jeremías nos enseña que reconocer el papel del sufrimiento como parte del proceso divino es un paso esencial para la restauración. Esta disciplina no es solo corrección, es formación. Dios está esculpiendo algo nuevo en Jeremías y por extensión en Israel. El dolor vacía el orgullo, revela las verdaderas motivaciones, destruye las falsas seguridades. Puede ser cruel a los ojos humanos, pero cuando se atraviesa con fe, se convierte en suelo fértil para una espiritualidad profunda. El alma disciplinada aprende a escuchar más,
a juzgar menos, a depender de Dios con más constancia. El sufrimiento, cuando se vive en comunión con el Señor, se convierte en un salón de clases espiritual. Al mirar el sufrimiento con esta lente, todo cambia. Jeremías no romanticiza el dolor, pero tampoco lo desperdicia. Lo integra a su jornada de fe. El yugo en la juventud no es un castigo cruel, sino una oportunidad de madurez precoz. Esta perspectiva nos invita a resignificar nuestras propias luchas y a reconocer que, incluso en el sufrimiento, Dios aún nos está moldeando con propósito. Jeremías lleva su reflexión a un punto aún más profundo: la espiritualidad que nace del quebrantamiento silencioso. Escribe que es bueno que el hombre se siente solo y guarde silencio, porque Dios lo impuso sobre él, como está en Lamentaciones capítulo 3, versículo 28. Esta imagen del hombre sentado en silencio, con el rostro en el polvo, es poderosa. No es una postura de desesperación, sino de entrega, un reconocimiento humilde de que Dios está en control, incluso cuando todo parece desmoronarse. Este tipo de espiritualidad es rara porque exige renuncia. Es mucho más fácil hablar, acusar, intentar entender o justificar el dolor. El silencio, por otro lado, es una forma de rendición. Jeremías no está defendiendo una resignación sin vida, sino una espera reverente. Sabe que Dios sigue siendo Dios incluso cuando el corazón está hecho trizas. Sentarse en silencio, con el rostro en el polvo, es reconocer que no tenemos todas las respuestas. Es renunciar al control, aunque sea temporalmente, y confiar en que el Señor sabe lo que está haciendo. La espiritualidad del quebrantamiento no es visible a los ojos humanos. Sucede en las madrugadas en que nadie ve, en los cuartos oscuros donde las lágrimas ruedan en silencio. Está hecha de gemidos indecibles, como describe Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 26. Y son justamente esos momentos los que más revelan la autenticidad de la fe, cuando no hay escenario, ni aplausos, ni público, solo el corazón y Dios. Jeremías comprende esto profundamente, sabe que detrás del caos, Dios está más cerca que nunca. Esta forma de espiritualidad nos invita a abrazar el proceso del dolor, no como fin, sino como un camino de profundidad. Cuando todo lo que nos queda es el polvo, descubrimos que Dios también habita el polvo. Se reveló a Job en medio del torbellino, habló con Moisés desde medio de una zarza ardiente, mantuvo a Elías en una cueva oscura. Dios no desprecia los corazones quebrantados, como afirma el Salmo 51, versículo 17. Y Jeremías, aunque sin saberlo, está alineado con esta verdad. Al enseñarnos a llorar en secreto y esperar en silencio, el profeta nos entrega una clave espiritual rara. El quebrantamiento no es debilidad, es fertilidad. El suelo que fue arado por el dolor está más preparado para recibir las semillas de la restauración. Y quien aprende a estar callado ante Dios, está más listo para escuchar el sonido suave de su voz cuando vuelva a manifestarse. Cuando Jeremías habla de poner la boca en el polvo, tal vez todavía haya esperanza, nos presenta una imagen de total rendición y al mismo tiempo de inicio de reconstrucción. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 29, esta metáfora densa sugiere más que humillación. Apunta a un tipo de fe que nace después de que todo lo demás ha sido deshecho. Es en este lugar de absoluta vulnerabilidad que la confianza comienza a ser reerguida, no con las piedras antiguas, sino con los escombros del alma quebrada. Jeremías está mostrando que es posible recomenzar, incluso sin entender cómo. La confianza que surge en este punto no es euforia ni negación del dolor. Es una convicción silenciosa de que Dios aún está presente.
La boca en el polvo representa la disposición de no levantarse antes del tiempo, de no apresurar la redención. Esto exige valentía espiritual. No es fácil permanecer postrado cuando todo dentro de nosotros clama por fuga o explicación. Jeremías enseña que la fe, muchas veces, florece cuando aceptamos quedarnos donde estamos, permitiendo que Dios nos encuentre allí, en el suelo. Él no nos apura, Él nos visita. Esta reconstrucción no se da por fuerza humana, sino por la iniciativa divina. La boca en el polvo es, paradójicamente, una posición de oración, no de palabras gritadas, sino de silencios sagrados. Jeremías reconoce que aún puede haber esperanza, y esta esperanza no nace de lo que él ve, sino de lo que él elige creer. Esta es la esencia de la fe que reconstruye: confiar antes de ver, obedecer antes de entender, descansar antes de la respuesta. Es este tipo de fe que Dios honra, como vemos en Hebreos capítulo 11. Versículo 1. La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la prueba de las cosas que no se ven. El profeta nos enseña que los escombros no son el fin. Ellos pueden convertirse en cimientos. Dios es especialista en reconstruir de la nada, en hacer brotar vida donde solo había muerte. La destrucción de Jerusalén no era el punto final de la historia, sino un punto de inflexión. Algo nuevo estaba a punto de nacer, y Jeremías, aún sin tener todas las respuestas, se posiciona como alguien dispuesto a participar en eso. Su alma, aún herida, comienza a mirar hacia el futuro con otro prisma. Cuando decidimos confiar incluso en el polvo, algo en nosotros cambia. El dolor no desaparece, pero se vuelve soportable. El duelo continúa, pero ya no domina. La pérdida aún duele, pero ya no define. Y en este proceso comenzamos a ver señales de vida donde antes solo había ruinas. Así es como la fe se reconstruye. No con certezas absolutas, sino con entrega continua. A medida que Jeremías desciende al fondo del alma, un nuevo elemento comienza a emerger con fuerza: la oración. No una oración pulida o litúrgica, sino un clamor nacido de la desesperación. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 56, él dice: «Tú oíste mi voz, no escondas tu oído a mi suspiro, a mi clamor». Esta frase lleva el peso de alguien que ya ha gritado mucho y pensó que nadie estaba escuchando. Ahora, con sorpresa y alivio, se da cuenta de que Dios estaba sí escuchando, incluso los suspiros. Este descubrimiento lo cambia todo. El clamor que parecía desaparecer en el aire en realidad subía hasta el trono de Dios. Y esto nos enseña una verdad poderosa: no hay oración perdida. Cada suspiro, cada lágrima no dicha, cada angustia callada, todo esto es captado por un Dios que se compadece. Jeremías no necesitó de grandes palabras. Él solo derramó el alma, y eso fue suficiente. La oración se convierte entonces en el puente entre el dolor más crudo y la esperanza más real. Es importante notar que Jeremías ora incluso sin garantías de cambio inmediato. Él clama porque no sabe más qué hacer, pero aún cree que Dios es capaz de escuchar. Esta postura nos invita a abandonar la idea de que solo debemos orar cuando tenemos certeza de la respuesta. Por el contrario, oramos precisamente porque no tenemos control. La oración aquí no es mágica, sino relación. Es un diálogo real entre un alma herida y un Dios paciente. Este tipo de oración no se aprende en manuales, nace de la convivencia con el dolor. Y cuanto más verdadera es la dolor, más sincera se vuelve la oración. La desesperación depura las palabras, quita los excesos, elimina el orgullo. Y en este espacio de total sinceridad, Dios responde. Jeremías descubrió esto cuando todo parecía sin sentido. Su clamor encontró eco en los cielos, no porque fuera bonito, sino porque era verdadero.
El clamor que sube en medio del caos es la forma más pura de fe. Dice: Señor, incluso si no veo, incluso si no entiendo, me rehúso a callar. Y esta negativa es la chispa que reaviva el alma. La oración, incluso entre lágrimas, se convierte en el riel por donde Dios conduce el alma herida de vuelta al camino de la esperanza. La última sección de Lamentaciones, capítulo 3, está marcada por una súplica profunda. Jeremías cierra el capítulo no con soluciones, sino con un llamado. Tú, Señor, abogaste las causas de mi alma, redimiste mi vida. Como se lee en el versículo 58. Esta declaración muestra que, incluso después de todo, Dios se levanta en favor de los que claman. Él no solo escucha, Él actúa, Él defiende, Él redime, y este grito escuchado en el caos sigue resonando hasta hoy. Lo que hace que este grito sea tan relevante es que nace en un contexto similar al nuestro. Confusión, pérdidas, injusticias, aparente silencio divino. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Jeremías, atrapados entre la fe y el miedo, entre el recuerdo de lo que Dios ya ha hecho y la incertidumbre sobre lo que Él aún hará? El secreto de Lamentaciones. Capítulo 3 es que Dios nunca dejó de escuchar. Incluso cuando no responde como esperamos, Él escucha. Y cuando llega su tiempo, Él actúa. Esta verdad es liberadora. No necesitamos medir nuestra espiritualidad por la ausencia de sufrimiento. Jeremías nos muestra que el grito más verdadero puede salir del alma más herida, y que es precisamente este grito el que atrae la atención de Dios. Él no es indiferente, no se esconde por placer, Él escucha, y al escuchar, Él se mueve. Esta certeza, aunque susurrada, sostiene el alma en medio de la batalla. El grito que Dios escucha no necesita ser perfecto, solo necesita ser real. Jeremías, con todas sus dudas, miedos y dolores, no dejó de clamar, y porque clamó, fue escuchado. Este es el mensaje que atraviesa los siglos. El final de Lamentaciones. Capítulo 3 nos invita a continuar hablando con Dios, incluso cuando todo parece empujarnos al silencio. Es en este diálogo, a veces arrastrado, que la esperanza renace. Lamentaciones aún habla hoy porque sus gritos son nuestros. Sus preguntas aún son formuladas por corazones modernos, y sus respuestas, incluso veladas, aún llevan vida. El secreto perdido de Lamentaciones 3 no es una fórmula, es un viaje, y quien se dispone a recorrerlo encuentra no solo consuelo, sino al propio Dios. ¿Cuántas veces tu alma ya ha gritado en silencio como Jeremías? Comparte en los comentarios qué sustentó tu fe en los días más oscuros. Y si este video trajo luz a tu corazón, envíalo a alguien que necesite recordar que Dios aún escucha, incluso en el silencio. Y claro, suscríbete para no perder los próximos tesoros escondidos en las páginas de la palabra.